Cuando Kierkegaard conoció a Regina Olsen, ella tenía 14 años. Regina era muy alegre, lo que contrastaba con el carácter en general taciturno de Kierkegaard. La relación duró 3 años, hasta que él rompió el compromiso. Este rompimiento, del cual se ha escrito tanto, en realidad tiene que ver con que Kierkegaard temía que el matrimonio, esa instancia que para él era una instancia fundamentalmente ética, fuese una molestia, un obstáculo, algo que lo distrajera de su misión. ¿Y cuál era esta misión de Kierkegaard? En realidad, todo el pensamiento de Kierkegaard giró en torno de 2 temas prioritarios. El primero era el del individuo y su existencia concreta, y el segundo tema, que estaba íntimamente relacionado con este, era el de la relación de Kierkegaard con el cristianismo. La crítica, por un lado, del cristianismo que él veía a su alrededor, una especie de humanismo burgués, donde el contenido de la fe había pasado a ser simplemente un hecho social, y donde, según él decía, se cometía la peor de las herejías, la de jugar a ser cristiano. Y por el otro lado, el desafío de ser un verdadero cristiano, desafío que, en última instancia, es imposible. Y esa tensión entre la deseabilidad de ese ideal y la imposibilidad de conseguirlo iba a regir toda la vida de Kierkegaard. Para él, el matrimonio pertenecía al estadio ético de la vida humana, pero su filosofía lo ponía ante una misión que pertenecía claramente al estadio religioso. Quizás esa haya sido la causa profunda del rompimiento con Regina Olsen, a quien, sin embargo, siguió amando. La tesis doctoral de Kierkegaard se tituló El concepto de ironía y giraba en torno de la ironía socrática y del romanticismo. Pero en el fondo, era una crítica a la filosofía hegeliana. Kierkegaard contraponía a la filosofía del sistema una filosofía de la praxis. Por supuesto, según él, la primera había culminado en Hegel, de modo que cuando criticaba al gran filósofo alemán, estaba criticando toda la tradición filosófica occidental desde su lejano origen en Grecia. Para Kierkegaard, Hegel era un cabal representante de la filosofía del sistema, que siempre miraba hacia el pasado y transformaba todo en mediación y en lógica. Este tipo de filosofía pasaba por alto la vida concreta. La vida no es mediación y desenvolvimiento dialéctico. La vida es paradoja y contraste. No procede por síntesis, sino por elección. Y lo que existe en ella no es el absoluto, sino el individuo y sus elecciones. A partir de 1843, Kierkegaard se dedicó casi exclusivamente a escribir. Su producción fue asombrosa por la cantidad de libros realizados en muy poco tiempo. Además, también llama la atención por una característica inusual. Kierkegaard escribió, además de un diario personal que comenzó en 1831 y continuó hasta 1855, y que ocuparía unos 20 volúmenes de unas 300 páginas cada uno, una gran cantidad de sermones y discursos edificantes, que publicó con su nombre y apellido, pero también alrededor de una docena de títulos que aparecieron con diversos seudónimos. Y este juego de máscaras es un recurso muy interesante, porque lo que hace ahí Kierkegaard es tomar experimentalmente, como él dice, un autor que, de alguna manera, represente un punto de vista para mostrar sus limitaciones. Por ejemplo, en Temor y Temblor, el autor aparece firmando como Johannes de Silencio y cuenta la historia de Abraham, que va a sacrificar al hijo porque Dios se lo ordenó. Cuando uno lee se da cuenta de que hay en el presunto autor, no en Kierkegaard, sino en este de Silencio, a pesar de sus intenciones, una imposibilidad de comprender lo que pasa en Abraham. Porque de Silencio se ubica en el punto de vista ético, y desde el punto de vista ético trata de abarcar aquello que está más allá de él. Pero para el hombre ético, lo que hace el hombre religioso es mera locura.
Este tipo de juego se va a dar siempre con los seudónimos. En realidad, los seudónimos no implican ningún ocultamiento de identidad. En Copenhague todo el mundo sabía quién era el autor de sus libros. En uno de sus escritos, Kierkegaard decía que a lo largo de los años había ido acumulando fantasmas y que el uso de seudónimos le permitía sacarlos de sí. Es decir, tomar un punto de vista y desarrollarlo para ver hasta dónde podía llegar. A partir del estudio de diversos personajes, como Sócrates, Don Juan, Fausto y Antígona, entre otros, y a través de los diferentes seudónimos utilizados, Kierkegaard pudo exponer distintas opciones de vida, o, como él decía, diferentes estadios. Se trataba básicamente de 3 estadios: el estético, el ético y el religioso. Entre ellos no había mediación posible, sino solo riesgo, salto, decisión. Por ejemplo, encontramos que hay un período que comienza en 1843 y va hasta 1847, donde el seudónimo que más aparece es Johannes Climacus, y no deja de llamar la atención que los escritos posteriores, de 1848 a 1851, tienen como seudónimo Anticlimacus, es decir, lo contrario. Y el punto de vista de este Anticlimacus es el punto de vista de lo que Kierkegaard consideraba que era realmente el punto de vista del cristianismo. Para él, la fe es una relación personal entre el individuo y el tú absoluto que lo interpela. Esa relación es resignación y confianza infinitas. Es un salto sobre el abismo de la incertidumbre. Esta interpretación kierkegaardiana de la fe puso en primer plano al individuo concreto, es decir, singular y sufriente, capaz de asumir su subjetividad como su única verdad y su relación con Dios como un salto sobre el abismo de la nada. El individuo está siempre expuesto a la nada, y esa exposición es la angustia misma que revela su libertad, su responsabilidad y el riesgo ineludible de elegirse a sí mismo a cada paso. Esta concepción del cristianismo, desarrollada por Kierkegaard, chocaba con el cristianismo burgués que alentaba la iglesia danesa. Este conflicto llegó a su punto máximo cuando, a la muerte del obispo Muntzen, se habló de su vida como de un testimonio de la fe. Kierkegaard contestó que la vida de un cristiano, para llegar a ser un testimonio de la fe, tenía que estar expuesta al dolor, al sufrimiento y a la persecución, lo que no había sido el caso del buen obispo. Esto generó respuestas y, nuevamente, artículos de parte suya, una veintena de artículos que llegaron prácticamente hasta el momento de su muerte. Un día de octubre de 1855, Kierkegaard se desmayó en el medio de la calle, víctima de un derrame cerebral. Es internado y pasa un último mes de profunda comunión con Dios, y muere con una gran paz el 11 de noviembre de 1855 a los 42 años.